Noel para mí es una excepción. Y ustedes lo van escuchando hace tantos años, peleando para crear ser adultos en Venezuela. Algunos dicen son derecha, izquierda. No, no, no. Adultos, adultos, que maduren. Pero vamos a saludarlo. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches a todos. Tienen casita. Profe, gracias por esta nueva oportunidad. Tú sabes que está acá, llueve, de repente alguien abre, no sé, el grifo y de repente se para y después llueve a torrenciales. Parece que va a venir por ahí algo, después no viene. Nos tienen un poquito, nos ponen y nos sacamos el impermeable y nos ponemos el paraguas, lo sacamos. Estamos en estas condiciones en este momento en Estados Unidos, en la Florida. ¿Tú cómo estás? Porque por lo visto muchos se fueron a México, ¿no? Creo, no sé. ¿Por qué no me cuentas un poquitito cómo están percibiendo de ahí todo esto que todo el mundo habla y ve a todos los periodistas? Estos periodistas latinos que no saben ni dónde están parados muchas veces. Y realmente, y hay muchas acá, radios en particular, y televisiones que son socialistas, ¿no? Y que de alguna manera se hacen los que son, que balancean las cosas, que dicen la verdad, pero la verdad es esa verdad del incapaz. Por eso es muy importante ver cómo tú estás viendo desde la zona de crisis y qué nos puedes observar para que estos periodistas tradicionales del sur de la Florida no pierdan o usen el tiempo para entretener y no resolver problemas. Bueno, profe, México y la peligrosa fantasía que se va a vivir allí. Y hay que estar muy claro en esas palabras, peligrosa fantasía. La fantasía es la idea de que existe algún tipo de negociación, que el chavismo tiene algún tipo de interés en dejar el poder. Y que busca entonces alternativas a través de una serie de ofertas sobre oportunidades para ir dejando el poder de una manera gradual, a través de una serie de acuerdos donde de manera acompasada se llegue primero a un periodo de cohabitación gubernamental y ya ellos van a ir soltando el poder mientras el manto de impunidad se va haciendo muchísimo más amplio para que ellos puedan tener la oportunidad de quedarse con lo robado, no pagar por lo que han matado y ser felices en el futuro inmediato manteniendo la legitimidad democrática para volverse a lanzar mañana a cualquier otra cosa. Ese es el sueño de los noruegos y sería el sueño de los chavistas si tuviesen algún tipo de asunto que les molestara y de verdad tuvieran que salir del poder. Lo cierto es que el chavismo no tiene ningún tipo de interés en salir del poder porque no hay nada que le moleste. No hay amenaza real, no hay posibilidad de acción real por parte de las estructuras democráticas expuestas, no hay posibilidad de acción real por parte de la comunidad internacional. El enemigo interesante que tenía el chavismo era el presidente Trump. Entonces, básicamente el chavismo va a la mesa de negociaciones para volver a ser reconocido internacionalmente, pero ya como lo habíamos dicho desde el principio del 2019, con la tiranía realmente reinstitucionalizada y con la aceptación internacional de la particular forma de gobernar del chavismo. Para eso llegó el guiado y esto es lo que viene a hacer esta mesa de negociación. Por eso vamos a la palabra peligrosa. ¿Por qué es tan peligrosa esta mesa de negociación y no lo fue tanto ninguna de las otras que se han protagonizado durante el mismo periodo del guiado? Porque cada una de ellas van simplemente dando los pasos para la concreción de esta. Esta es una mesa de negociación que busca darle solidez
a la reinstitucionalización de la tiranía, solidez internacional a su particular forma de gobernar. Es decir, el trabajo que hizo el guiado, darle todo el carácter a través de los distintos acuerdos que serán tutelados, aprobados por los países garantes de esto, ¿no? Y todo con el visto bueno al final de la administración de los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Y esto es algo muy interesante para la gente que sobre todo para este inmenso grupo de imbéciles de venezolanos con Biden y todo clase de bestia que no entiende lo que buscaba hacer Donald Trump con la estructura de las sanciones. La única carta de negociación con la que cuenta la oposición venezolana dentro del marco de la negociación democrática con la estructura del chavismo son precisamente las sanciones que puso el presidente Trump. Es muy gracioso porque entonces te dicen, debido a la política que estableció el presidente Trump, la oposición no tiene con qué negociar. Así que la única carta que tienen para negociar son las sanciones. Entonces, por supuesto, la administración Biden va a flexibilizar muchísimo esas sanciones porque ya está de acuerdo con los intereses europeos que van en pro de eso. Y todo eso entra en el marco de la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. Por eso es que es tan peligrosa esta fantasía. Porque la fantasía está en los que creen que puede haber algo que le interese al chavismo para poder dejar el poder. Y el peligro es que lo que se negocie simplemente trae la consolidación. No hay manera de negociar algo contrario a eso. Solo consolidación. Consolidación de la tiranía. Consolidación del proceso socialista. Consolidación de esa lápida asquerosa que es el chavismo sobre Venezuela. Entonces, mientras esa peligrosa fantasía ocurre, vamos a acercarnos a la terrible realidad de lo que vive Venezuela. Terrible realidad que está reflejada en un artículo que salió esta semana de la BBC. Un artículo que recomiendo todas sus lecturas en el timeline, cuando coloquemos el domingo del programa, voy a volver a subirlo. Es un artículo de un periodista de nombre Ángel Bermúdez. El artículo se titula ¿Cuánto se ha reducido la población de Venezuela y cómo impacta eso en su desarrollo? Es un artículo realmente interesante, bastante técnico y al mismo tiempo muy fluido, y un artículo increíblemente doloroso porque muestra todo el proceso de destrucción en lo que es la demografía venezolana y cómo afecta eso directamente el futuro. Muestra cómo Venezuela es el país que ha perdido mayor población en el mundo, de acuerdo a la ONU, mayor a Siria, que vive una guerra frontal. Es el país con menor crecimiento, con decrecimiento en tasa de natalidad. Es el país donde más ha crecido la mortalidad infantil. Ese es el país que está recibiendo todo el impacto posible de lo que significa la pérdida del individuo natural, de la persona. Más allá de todo el increíble daño ideológico que ha hecho el socialismo, más allá del impresionante daño económico, más allá del hecho mismo del cual hemos hablado una y otra vez con respecto a la desnutrición y el daño cognitivo y físico que se va a vivir en el futuro, está el hecho de que un gran porcentaje del país simplemente desapareció. Mucho más allá del mismo hecho del río, de esta hemorragia humana de venezolanos que han tenido que huir aquí. Está todo eso, todo el desastre sanitario que ha generado esto, el miedo a engendrar hijos en este hermoso país absolutamente destruido por el socialismo. Entonces, esa realidad de todo lo que hace el socialismo para acabar con una nación que está perfectamente en la fotografía de lo que es Venezuela, eso que, perdone, ahorita no recuerdo, un Nobel de Economía calificó como todos los desastres juntos con respecto a Venezuela,
porque todo eso tiene una coordinación. Para los que creen y vienen calificando al régimen socialista como ineficiente, no, eso es arte, señores, eso es política de la más impresionante. Poner al país con las mayores reservas petroleras del planeta, a un país con unas reservas mineras simplemente increíbles, un país con esta posición geopolítica, geográfica, un país que no sufre ningún tipo de tormentas, este país que no sufre grandes tragedias naturales por climas, por temporadas, ponerlo a comer de la basura, eso es arte en política. Y eso se llama socialismo. Es la destrucción perfectamente organizada y planificada. Entonces, frente a esa realidad de lo que ha generado el chavismo en estos 20 años, está la fantasía de una eventual negociación. Si bien el país hoy, por fin, desconoce, y hay encuestas recientes con números realmente abismales de lo que el país desconoce a la dirigencia de oposición y el rechazo que el país en general siente hacia el gobierno, el asunto es que el daño ya está hecho. A esa dirigencia de oposición se le dio todo el reconocimiento del mundo, con votos, marchas, firmas y toda clase de estupideces. El gobierno tiene el control. ¿Por qué? Porque es dueña de esa oposición. Algo que habíamos explicado desde el principio, mucho antes de la llegada del guiado, porque hay que entender todo esto del gran marco de lo que denominamos en Venezuela, que también es por supuesto global, es el concepto de la revolución es una sola. Y porque el nacimiento de esto es exactamente lo mismo. ¿De dónde viene el chavismo? ¿De dónde viene la oposición? Viene de ese mismo proceso socialista que empezó en 1958 y cada una de sus distintas etapas, generando la fuerza de la izquierda carnívora que estuvo en reposo después de la pacificación y el proceso salvaje de destrucción institucional de la izquierda vegetariana que permitió su avance formal de la izquierda carnívora a la toma del poder en 1998 vía elecciones. Y en todo ese andar, en toda esa destrucción gigantesca, esa destrucción ha sido validada democráticamente voto a voto usando a la gente. Noel, yo te diría, porque me da la impresión de que acá entretienen a los cubanos con problemas que son anticomunistas y tienen algunos de los otros en Nicaragua, pero son todas minorías, ninguno de ellos ha resuelto los problemas de sus países. Y yo me pregunto, los venezolanos que están acá, que son socialistas y apoyan a Biden en las elecciones anteriores, ¿pueden resolver esos países que no pueden resolver sus propios problemas o con su propia mente, con dinero y con todo? ¿Tienen la esperanza de que esas mentes latinas van a resolver el problema de Venezuela? No, evidentemente no, porque cualquier persona con dos dedos de frente y haya apoyado a Biden como gobierno simplemente no tiene capacidad intelectual para decidir y entender el problema político global. Entonces, todo el venezolano que estuvo ahí apoyando a Biden simplemente es parte del cáncer. Y conozco gente con mucha plata que está acá y todo lo demás, ¿eh? Es que no, una cosa, hay una cosa que es muy importante que todo el mundo lo comprenda. Inteligencia, especialidades, dinero, capacidad, encanto, no tiene nada que ver con pensamiento o racionalidad política. La racionalidad política es una cosa seria y la gran mayoría de la gente lamentablemente no la tiene. Es como el sentido común, es una de las cosas más escasas que hay. Ahora, no, yo te pediría encarecidamente, capaz que cometo un error porque no lo tenía preparado, así que tengo todo el derecho a que pueda equivocarme. ¿Tú me podrías decir quiénes son los partidos políticos y quién dirige los partidos que fueron a negociar? ¿Quiénes son esos dirigentes de partidos que fueron a tomarse unas copas y fueron con los socialistas de México, todo preparado, con el presidente mexicano que es socialista a rajatabla y muy vivo, muy inteligente? Y yo me pregunto, ¿por qué no fueron a otro país? ¿Por qué no vinieron a Estados Unidos, por ejemplo? No, nadie los va a hacer nada, ni le va a pegar, ni lo va a castigar, pero ¿por qué van a los países socialistas a resolver los problemas socialistas, no? Ahora, sigamos.
Yo quisiera saber, y los periodistas del sur de la Florida, latinos, que hacen tanta bomba y no se resuelve nada, yo hago esta pregunta. ¿Tú me puedes decir quiénes son los que vinieron en camisa y pantalón a negociar con los que mandó Maduro? ¿Quién es? Dime, este partido político se llama fulano de tal, este que dirige el Ok. partido con los otros eran los que no tienen nada que comer. ¿Tú me puedes aclarar la realidad de cada uno de esos personajes que vinieron a comer algo acá a México? Bueno, profesor, ¿por qué en México? ¿Y por qué no Estados Unidos? Bueno, el gobierno, el chavismo jamás hubiese permitido que fuese Estados Unidos, igual que no pudiese ser el Brasil en manos de Bolsonaro, si fuese Lula, por supuesto, el bochinche fuese en Brasil. Tenga la seguridad de que el bochinche sería en Río de Janeiro. Entonces, se elige México por razones obvias. Entonces, le toca a México, en México también quiere dejar su huella internacional y hay que recordar que el Grupo de Puebla tiene su razón de ser en, en México y todo este tipo de cosas tienen su instancia, pues el gran padrino latinoamericano del proceso comunista cubano siempre fue México, entonces que esté hoy López Obrador allí es un aval para este tipo de negociaciones. Ok. Ahora, por Venezuela, ¿quiénes son los que van por la oposición por partidos para poderlo explicar? Los partidos que tienen acceso a la representación de la oposición venezolana es lo que habíamos hablado varias veces, que es lo que se llama el G4. El G4 son los partidos principales de la estructura opositora. Entonces vamos a irlos desnudando cada uno primero de corrido. Primero Justicia, que es un partido fundado por Leopoldo López. Ah, ahí está, yo hago una preguntita. Yo no entiendo y espero que realmente le aclares para el público, porque acá parece que repiten las noticias, pero no hay conocimiento profundo como que tú tienes. Leopoldo López no había llegado a ser presidente, después fue a hablar con ellos y resulta que dejó de ser presidente y se dijo que había perdido las elecciones y después se fue y de ahora se encuentra de que va a estar representando a y quiere negociar con Maduro él quiere ayudar a Maduro en que se negocie. Ya, profe, usted tiene ahí una confusión. Usted está hablando es de Capriles Radonsky. Es más o menos lo mismo. Pero déjeme explicarle un momento el cuento completo de cómo figura Leopoldo López y cómo figura Capriles Radonsky en todo este cuento. Genial, ves que lo que estoy diciendo. Espero que se aclare, no que se repitan Claro, noticias que alguien claro. emite. Entonces, primero déjeme hacer esta introducción que es muy buena para que la gente pueda tener noción de muchas realidades. Los partidos del G4 son, primero Justicia, partido fundado por Leopoldo López, Un Nuevo Tiempo, partido del cual Leopoldo López fue vicepresidente, Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y Acción Democrática. Entonces esos son los cuatro partidos que tienen representación a través del G4. Pero vamos a la actualidad de esos partidos y sus representantes. Pero yo estoy escuchando bien. O sea que tres partidos le pertenecen a la misma camarilla de ese partido. Sí, bueno, él pasó por ahí. Bueno, pero yo conozco los partidos latinos. No es que yo lo estoy hablando. Acá no tienen, los partidos latinos son todas conveniencias para tener un puesto en el gobierno. Y Exacto. esos son los que son los latinos en el gobierno. Sí, entonces, si él estuvo con el grupo en todos lados, es porque todos son la misma camarilla. Olvídate. Exactamente. Entonces, vamos al primer partido que lleva una representación allí. Primero Justicia. Primero Justicia cuenta con diversos representantes en esta negociación, pero el principal viene a ser Julio Borges. Julio Borges fue designado por el guiado como el canciller ad hoc de su gobierno. Entonces, Julio Borges es por supuesto la primera avanzada en la mesa de negociación como tal y pertenece a Primero Justicia,
que es el partido que tiene como candidato fundamental hoy a Capriles Radonsky, que es el que usted dice que quiere negociar y apoyar a Maduro. Capriles Radonsky fue candidato presidencial en el 2012, después de unas primarias organizadas por el CNE, unas primarias que la oposición le dio la organización al CNE sin que hubiese ningún tipo de obligación constitucional ni nada de eso. Hicieron que la gente fuese lavándole la cara al CNE en las primarias del 2011. Bueno, Capriles fue el representante electo para que fuese en la campaña con un Chávez con cáncer, que todo el mundo sabía que se estaba muriendo, y Capriles perdió las elecciones, ¿no? Después que se hacen todas las cochinadas constitucionales para que Maduro fuese candidato, violándose el librito ridículo ese que llaman constitución como les dio la gana, Capriles vuelve a ser candidato contra Maduro, perdón. Y a pesar de que el mismo Capriles admite que ganó las elecciones, Maduro era presidente, pues ya está. Porque Capriles dijo que era mejor ir a su casa a que la gente pusiese salsa y bailara, y que se olvidaran de eso. Entonces, Capriles es el representante de Primero Justicia aquí, siendo Borges el canciller del guiado. No sé si logran entenderlo, la falsa, lo ridículo o lo antagónico que puede hacer esto, ¿no? Pero hago una preguntita. Primero Justicia, que es el partido de Capriles, el canciller del guiado es miembro de Primero Justicia. Y Primero Justicia, en la voz de Capriles, ha dicho que el guiado no es más nada sino un gobierno de Internet. Por eso, pero voy a otra. A ver, a este primer partido que tú nombras, yo voy a preguntar, ¿ese partido cuál es la filosofía política que pertenece a nivel internacional? Ellos, en particular, Primero Justicia no está escrito en la Internacional Socialista. Sí toman el keynesianismo como bandera y la justicia social. En su accionar político, en la voz del mismo Julio Borges sostenía de manera muy vehemente que el chavismo no era socialismo, que el socialismo eran ellos. ¿Cómo? No ves que me estás... Por eso te digo que quiero que aclare, porque acá no entienden nada de lo que están hablando en las noticias. Quiere decir de que me estás diciendo que los socialistas son la oposición y Maduro no son los socialistas para Borges, en ese partido que fue a negociar. Sí, exactamente. No, bueno, ahora Borges después hasta que Trump calificó al chavismo como... Después que Trump, perdone, profe, después de que Trump calificó el chavismo como socialismo, ahí sí Borges empezó a decir si ese es un gobierno socialista. Pero antes no, el socialista era él. Entonces, es imposible decir esto sin que es parte de este inmenso teatro del absurdo que ha convertido Venezuela. Y Ionesco estuviese realmente asombrado de que su obra haya sido superada por esta gente a cosas simplemente increíbles, pues. Entonces, ese es Primero Justicia, ¿no? Y ahí tenemos la fotografía de Borges y Capriles. Borges es el principal representante allí, pero también de ese partido, que es toda otra cosa increíblemente absurda, el actual embajador del guiado, el guiado nombró un embajador en Colombia, el actual embajador del guiado en Colombia, un diputado de apellido Guanipa, renuncia a su cargo de embajador por irse a la mesa de diálogo. Yo quisiera saber por qué tiene que renunciar al cargo, ¿no? Un cargo ridículo, ¿no? Por eso, tampoco es que tenga la más mínima influencia o pueda tomar algún tipo de decisión. Pero resulta que el embajador del guiado en los Estados Unidos, Vecchio, va a la mesa de diálogo representando los intereses del guiado, representando los intereses de Leopoldo por voluntad popular, sin haber renunciado a su cargo. Ok. Entonces, directamente representando los intereses de voluntad popular, tenemos a este personaje que hoy está en la Embajada de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio. Vamos a un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo era el partido de Manuel Rosales, el que ayudó a vestir de democracia el chavismo en el año 2006. Entonces, Manuel Rosales tiene su partido y su principal representante en esta negociación
es el hombre que viene de Primero Justicia, Gerardo Blade, que ocupó después que se fue Leopoldo López de Un Nuevo Tiempo, después de que Leopoldo López dejó la vicepresidencia de Un Nuevo Tiempo, Gerardo Blade ocupó la vicepresidencia de Un Nuevo Tiempo. Entonces, designado como el guiado, como el máximo representante de las negociaciones, ahí está Gerardo Blade. Y por Acción Democrática, para completarle el G4, es un hombre que se llama Aquiles Moreno. Es un hombre que para la gran mayoría del país no tiene brillo, es una persona que no tiene mayor importancia, la gente no debe conocerlo para nada. Aquiles Moreno lleva muchos años de diputado, es una extensión, un meñique, una falange directa de Henry Ramos Alup, que es el dueño actual de Acción Democrática, pues. Con Aquiles Moreno hay una cosa que es bien interesante, ¿no? Hay unas declaraciones de Aquiles Moreno hace muchos años con respecto a el hecho de cómo gerencia el Estado chavista el petróleo. Y Aquiles Moreno dice que él está en contra de lo que hace el chavismo con el petróleo en cuanto a corrupción, pero con respecto a lo que hace el chavismo con el petróleo como movimiento nacional, es exactamente la misma tesis de Acción Democrática. Entiéndase lo que está diciendo este personaje. Entonces, para los que tienen alguna duda de que si hay algún tipo de distinción entre la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora, tienen un resumen de cómo gobiernan cada una de ellas, cuál es su visión para con el país y qué es lo que y por qué juntos en la destrucción van tan cómodos. Ahora, yo me hago esta pregunta. Con digamos, con esta, ¿cuáles son las perspectivas que tiene la oposición en cuanto a levantar el país del nivel que está económicamente o de alguna manera estratégicamente? ¿Qué hablan ellos de hacer que el país tenga ya planes en caso que Maduro se lo regale? ¿Qué van a hacer? Porque lo que van a hacer es que lo van a agarrar a patada a ellos porque no tienen ni el dinero ni la capacidad para poder sacar el país adelante. Porque no hay planes, no hay estructuras económicas para llevar adelante. Digo yo, ¿dónde están los equipos económicos? Profe, si los hubiese por parte de esa estructura opositora, no tuviesen la más mínima importancia. Porque hay una cosa que es una realidad taxativa en la cual hay que insistir de manera constante. No se puede jugar a la democracia luego de extraer una tiranía. Y esa gente, eso que se llama la estructura de oposición legítima, esa gente lo que traería es un gobierno tan increíblemente débil que Venezuela se desintegraría en pedazos técnicamente de inmediato. Esa es la gran. Es lo que estoy diciendo. Así como yo supiera que si en Argentina no hay equipos para ahora asumir la capacidad, si todos estos ladrones que están en el gobierno, dicho por la justicia, no estoy acusando a gente que son todos ladrones, inclusive la vicepresidenta, el presidente y todos los que lo juntan. Y entonces yo me hago esta pregunta: ¿ustedes creen que tanto argentinos como venezolanos van a sacar la casa que ellos llaman argentino o que llaman Venezuela adelante con esta gente? No sé, yo espero de dónde está la gente pensante, por lo menos que aclaren. Sí, mira, la verdad, esto no se puede hacer. Acá la mayoría va a seguir muriéndose de hambre o más peor todavía hasta que esto empiece a generar dinero, porque esto no funciona ni lo hay. Pero por lo menos que veamos gente que sabe con qué elementos cuenta para pagar la renta o para manejar la alimentación, la salud, las enfermedades que se están muriendo a palada. Y yo no entiendo, por eso te pregunto, ¿qué negociaciones están haciendo? Ellos lo que están negociando es la oportunidad de seguir medrando. Ellos están negociando la oportunidad de conseguir algunas alcaldías, algunas gobernaciones, y seguir vistiendo de democracia el proceso tiránico comunista, el cual está protagonizado por el chavismo. No es la única negociación. La única negociación que busca esa oposición es intentar conseguir un par de gobernaciones y quizás unas 16, 20 alcaldías a nivel nacional,
contando unas ciudades principales. Con eso ellos estarían muy, muy felices y pudiesen mantener su clientela político-electoral directa y los contratos y asegurar varios de esos negocios, pues, y mantener todavía una representación internacional medianamente interesante. Eso es lo que ellos buscan. Ellos se saben total y absolutamente perdidos y lo que usted ve hoy en este, porque esta mesa de negociaciones sigue creciendo. Yo le nombré 4 representantes, pero no. Parece que eso va a seguir creciendo y van a abrir unas mini mesas de consulta, porque esta guachafita no va a ser de una semana. No, 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 no. Cuidado si aquí vamos a tener 6 meses en México de negociaciones profundas. Entonces, bajo esta peligrosa fantasía que es aquello, tenemos toda esta realidad y esta realidad a la cual no se le comprende el ingrediente ideológico. Y como no se le comprende el ingrediente ideológico, no van a nunca comprender la dimensión del problema. Por supuesto que puede haber gente con la capacidad de generar la burocracia, el hecho de estructura de gobierno suficiente, la cual está vinculada a esa estructura de oposición, por supuesto. Hay gente hasta con experiencia de gobierno. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad del Estado en el que va a quedar el país, hablando de lo ideologizado, de las bandas armadas, lo desmantelado y penetrado que está el sistema de todo tipo en Venezuela, bien sea el sistema ministerial o el sistema increíble, problemas gigantescos que vamos a tener con nuestro sistema de defensa, entendiendo que nuestra soberanía en información ha sido entregada y cedida a Cuba y a China, entendiendo todas esas realidades, esa gente simplemente no tiene la capacidad, porque nada de eso tiene solución si no es a través de hechos de fuerza. Y como simplemente eso está vedado en la idea de un partido democrático, ese festival de paja, por supuesto, no se va a ir a ningún tipo de solución real a través de esa gente. Y vamos de nuevo a lo del concepto ideológico y vamos de nuevo a donde usted me acaba de llevar, que es al proceso argentino. Leía yo unas declaraciones del actual ministro de Defensa y de un ex canciller argentino, que es el principal representante de la política exterior del peronismo, no recuerdo el nombre del personaje. El asunto es que ambas declaraciones eran en torno al centenario del Partido Comunista Chino. Entonces, y la gran comunión de ideas que tiene el justicialismo, que tiene el peronismo, con lo que dejó el gran timonel Mao. Entonces, cada una de esas declaraciones iban en el marco más aberrante, elevando ese gran desarrollo que ostenta China, que tanto ha beneficiado a su población. Y hablan también de algo que es muy importante que la gente entienda para poder comprender el hoy de Argentina. Hablan de las juventudes peronistas que viajaron a China. Que viajaron a China aún en tiempos de Mao, que viajaron a China y que hoy son la estructura burocrática que hace gobierno en Argentina. Esas realidades también las vive Venezuela y esas realidades las ha vivido toda Latinoamérica. Tenemos una casta política en acción de gobierno dirigida por la estructura de izquierda, amparada por toda esta maquinaria del Foro de Sao Paulo, activada hoy por toda esta capacidad del Foro de Puebla, amparada por el marco del Internacional Socialista, que está profundamente adoctrinada e integrada en los mecanismos que instruyó el Partido Comunista Chino. Ok, vamos a hablar con realidades. El Partido Comunista Chino tuvo éxito económico fabuloso, un desarrollo que superó a los Estados Unidos y que Europa quedó aplanada completamente. Y nos encontramos ahora que Latinoamérica, entre tú y yo, ¿cómo alguien va a ayudarlos si se están hundiendo cada día más? Tanto en enfermedades, tanto la pobreza está a pasos gigantados, la gente no estudia, quiere decir que no se está poniendo a tono a nivel internacional los habitantes de Latinoamérica, y nos encontramos de que todavía
se va agravando la situación día tras día porque no lo vacunan, no los atienden en los hospitales, mienten las cifras la mayoría, y tenemos una Latinoamérica dibujada de una manera increíble. Argentina no es socialista, es comunista. Tenés a Chile que está cayendo se está cayendo sola. Destruyeron un país que estaba el primero en toda Latinoamérica. Perú ya se lo comieron. Y están jugando porque él no sabe ni qué es un presidente, este señor presidente que está. Porque yo no entiendo cómo los campesinos pueden gobernar. No tienen la menor idea qué es gobernar. Y más en un mundo que está evolucionado. Tenemos a Nicaragua un desastre. Tenemos a México el país más asesino, más destructivo, que no tiene capacidad. La pobreza está aumentando todos los años siendo socialista. Como en todos los socialistas, en todos los... Y yo me pregunto, en la mayoría de los países están en el 60-70% de pobreza. Si van a elecciones, ¿a quién van a votar? A los que le den de comer. O sea, los países votan a quien le da de comer o al que le da un salario y se lo reduce para repartirlo más. Por ejemplo, si en Venezuela sabemos que son 4 o 5 pesos por mes. Ahora yo me pregunto, ¿cómo? En Venezuela, a poca distancia, en Estados Unidos son 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 dólares por mes un trabajador. Y encima se quejan. Y en Venezuela son 4 pesos. En Cuba, no sé si serán 3 o algunos ganarán, otros no ganarán. Las jubilaciones en México son un desastre. Y a su vez, los salarios realmente se están yendo todos de México para venir acá a trabajar. Y yo me hago una pregunta. Con este panorama, ¿qué estamos haciendo? Porque Estados Unidos se borró. Yo veo que ya se borró y se cansó de toda Latinoamérica. ¿Y quién le va a dar dinero a Latinoamérica? Porque por lo visto lo está dando Rusia y China, ¿no? Ahora, ¿para qué? Bueno, que yo sepa, es para comprar empresas de materia prima para continuar su desarrollo y sacarle a los países latinos lo poco que tienen, ¿no? Lo poco que tienen en materia prima. En el caso particular, China necesita petróleo, necesita diamantes, necesita materia de todo tipo de materia prima y se los compran regalados y ellos ponen sus administradores. Por eso me parece, ¿dónde está la gente pensante? Tú me disculpas, ¿no? Pregunto, ¿en dónde está? En Estados Unidos no está, por lo menos. ¿En dónde está la gente pensante últimamente? Entonces, mucha gente pensante se está dedicando exclusivamente a sobrevivir, porque en realidad se hace muy difícil intentar dar algún tipo de aporte en nuestros países. Piensa en una persona regularmente con un pensamiento político claro, con una capacidad empresarial interesante, con un poder económico mediano, preocupada por su familia, por su país, y quiere intentar intervenir en la política en un país que elige a un personaje como Pedro Castillo. Entonces imagínense esa misma foto en un país que elige un personaje como Chávez. Imagínense esa misma foto en un país que admite de nuevo a Cristina en el gobierno, que admite a Evo de nuevo. No, y a todas las camarillas, son todos yo los conozco. No es que te diga uno. No, es el de arriba, compra a todos los demás y los demás se mantienen por las dádivas que le da el que es el papá del presidente, o la mamá del presidente, y se acabó. Ese es el juego que hay. Y los empresarios tranquilamente hacen negocio porque el presidente le conviene que ellos se rompan la cabeza y agarra a 3, 4 empresarios o bancos y todo el mundo se pone a divertir, a ganar dinero. Eso es todo. No hay nada raro. Exactamente. Entonces, el pensante, el que tiene valores, principios y tiene noción, simplemente entiende que su pensamiento, su accionar, no tiene ningún tipo de importancia a nivel político electoral
si eso es lo que quiere la gente. Por eso es que está tan clara esa visión con respecto a dónde está el pensante. El pensante ha tenido que enmudecer, ha tenido que callar para poder sobrevivir frente a un proceso donde en esto que yo he llamado la revolución del recogelata, el recogelata es el que está ejerciendo poder. Y cuando el bruto, el ignorante, la bestia, ejerce poder, el resultado es que los que piensan tienen que ser Ahora, simples. yo entre tú y para mí, yo defiendo mi país, los Estados Unidos. Y la verdad que no quiero meterme en todo ese desastre que es Latinoamérica. Pero, porque hay que mantenerlos, hay que pagar de lo que nosotros hacemos como trabajo y ahorro, lo que pasó en Afganistán, nos tenemos que andar pagando gente de pueblos que al final después se regalan solo, como pasa en Afganistán, y nosotros perdimos miles de dólares, no el gobierno, porque el gobierno sí decide mandar armas, tropas y todo lo demás, pero el dinero no sale del gobierno, el gobierno no hace dinero. El que lo hace son los trabajadores que trabajamos acá en los Estados Unidos, las 10 horas, con mucho esfuerzo, se trabaja y se pagan los impuestos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo le vamos a decir a nosotros, norteamericanos, que le demos dinero a Latinoamérica para salvarlos si ellos mismos no se quieren salvar? A ver, dime, ¿cómo es tirar el dinero como se está tirando para todos lados? O mandar a nosotros un representante a hablar con un México, por ejemplo. Porque no te queda una duda, cuando fue esta socialista que es la vicepresidenta de los Estados Unidos, seguro que le fue a regalar dinero para que nos dejen devolver a la gente que ellos están mandando a los mexicanos para dentro de los Estados Unidos, que estamos hablando de 1 millón de personas que vienen enfermos. Y encima nosotros tenemos que pagarle para que ellos nos permitan que lo devuelvan donde ellos dejan pasar para que después recibir dinero de Estados Unidos. Exacto, no exacto. Es un reciclaje constante. Por eso me pregunto yo, sí, yo soy norteamericano, pero no soy tarado. Ahora, el pueblo quiere callarse la boca, los norteamericanos quieren callarse la boca. Yo sé que cuando el pueblo norteamericano o los norteamericanos, no los que se hacen norteamericanos, sino los norteamericanos se enojan, ya yo lo vi con los vecinos. Los vecinos, si tú te portas correctamente, está bien, pero el día que tú no cumples, eres sucio y limpio y no haces las cosas que corresponden, te ignoran. Y lo mismo lo van a hacer a nivel nacional, porque todo tiene un límite, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Y esta increíble irresponsabilidad que vive Latinoamérica no solo la ha ido pagando la población latinoamericana, ¿no? Sino esta increíble responsabilidad está penetrando el esquema político norteamericano y lo que obligará es a una reacción. Yo creo que nosotros norteamericanos vamos a reaccionar porque en tu casa tú no puedes permitir que entre cualquiera. O sea, tú podrás dejarle la comida en la puerta o llevarle a un lugar que coman, porque no sé, pero no lo vas a meter y dejar a todos tus hijos que se queden esperando que el que invitado vea televisión y después ven los hijos. Eso no tiene sentido. Eso no es ser bueno. No tiene nada que ver con lo bueno, ni tiene que ver con la realidad mundial. La realidad mundial de que entre países hay intereses, no son amigos. No sé quién sacó la idea de que entre países eran amigos. Eso es una mentira. La realidad es que son intereses. Si tú puedes hacer algo, contribuye, pero yo no te voy a regalar el dinero de los trabajadores míos a ti. Olvídate de eso. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ese asunto, que es lo que yo llamo esa reacción, trae esa posibilidad mañana de encontrarnos con una nueva forma de entendimiento entre gobernantes y gobernados. Vamos a ver, porque la única manera con la que se para este desastre global que estamos viendo hoy es invirtiendo ciertas reglas y yéndonos hacia una serie de comportamientos básicos en el desarrollo de las
naciones. Entre ellas está un proceso de conservadurismo político y un proceso patriótico de restablecimiento de los valores fundamentales que hicieron a cada una de nuestras naciones para poder replantearse el destino a seguir. Por eso te digo que es tan impresionante, es tan lindo por lo menos, que la gente no escuche lo que escucha de las noticias tradicionales, porque repiten cosas que realmente no le dan ninguna solución, no saben ni dónde va, solamente bla, 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 bla. Y la pobreza está aumentando en todos los países latinos, y esos pobres van a votar socialismo después porque le van a dar un plato de comida. ¿Y qué piensan? ¿Que así van a resolver los problemas a nivel de futuro? No. Por eso es que es tan importante este llamado a despertar por parte de las vanguardias de cada uno de los países. Cada país tiene una vanguardia, tiene una reserva moral, tiene una identidad. Esa misma identidad tiene que reencontrarse y entender que el enemigo interno está gobernando, que el enemigo interno tiene una gran conexión, una gran cantidad de conexiones internacionales fundamentadas en la estructura del Foro de Sao Paulo, fundamentadas en la estructura del Internacional Socialista. Tiene que aprender a entender esa vanguardia, que hay un proceso ideológico funcionando, que estamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, que no es solo local, que es a nivel global. Tiene que terminar de comprender cada una de esas vanguardias en cada uno de los países, que su estructura de gobierno está tomada, aún sin estar el proceso tiránico, el proceso socialista revolucionario en la cabeza del poder. Está tomada a nivel académico, está tomada a nivel sobre todo de la ejecución del esquema de justicia. Entonces, si cada una de las vanguardias en cada uno de esos países va preparándose para entender cómo reinterpretar al país basado en sus valores y principios, en el momento en que suceda lo que ha de suceder para la recuperación del primer país, lo que viene inmediatamente es un efecto dominó. Si esas vanguardias en cada uno de sus países no tienen la conciencia real de hacia dónde avanzar en la recuperación de sus países, entendiendo que no es viable el juego democrático después de que una tiranía revolucionaria o después de que fue penetrado por el aparato revolucionario su esquema de justicia o gobierno, el problema para ese país va a ser muy, muy grave. Es muy importante que cada uno de estos países que hoy se ven imbuidos en este huracán revolucionario estén conscientes de que el mañana puede ser una sola chispa y que un país dé el ejemplo. Si eso no genera un dominó, aquel país va a ser aplastado. Si eso genera un dominó, lo que tenemos es un renacer de libertades. Fíjate qué interesante, porque cuando tú ves la realidad de los países latinos, donde el que va a estudiar no tiene un peso ni para ir a tomar el colectivo, para irse a estudiar, aunque sea gratis. Aunque sea gratis. Entonces, si va a buscar trabajo, no lo hay. Quiere decir que va a estar que alguien le dé plata para ir a estudiar. Pero si no están las universidades abiertas, se está atrasando a nivel internacional. Si tú me dices, pero la próxima vez va a poder ir No, tampoco. No va a poder ir porque no tiene nada que se pueda, ropa, actitudes. El alcoholismo sube y la droga está a paso agigantado. Y yo me pregunto, ¿a dónde quiere ir América Latina? ¿Quiénes son? ¿Dónde están las estructuras que son pensantes? La mujer, el ejemplo clásico lo tenemos en México. México está al lado de nosotros y ahí lo tiene. Y con algún dinero que puedan estar trabajando, pero fíjense lo que pasa, la pobreza. Ahora esa pobreza después, ¿a quién va a votar? Aquel que piensa. No, si no le importa, no piensa. Lo que piensa es comer o pensar que mañana le van a dar un trabajo. Y tampoco se lo dan. Involucionando. Esa es la realidad que estamos pasando con millones y millones de personas. Ahora esto Estados Unidos lo va a pagar porque, como ven, las consecuencias de Latinoamérica va a impactar a los Estados Unidos. Si no se ponen los pantalones, va a perjudicar a los Estados Unidos, lamentablemente. Sin duda, sin duda.
Por eso es importante que tú estés ahí. Yo no sé cómo estás ahí. En el sentido, yo te admiro. Y realmente ojalá que estés ahí. Yo no sé, que sigas estando. No quiero decir nada, pero que sigas estando, ¿no? Pero lo importante es que, ¿cómo dices tú? Que viva Venezuela, ¿no? Que viva Venezuela. Y seguimos adelante, cueste lo que nos cueste.